La verdad que agradezco la asistencia que hace Evelyn Vega como ayudante asistente de esta asignatura y de Anatomofisiología 1. Empezamos a las 6. La idea de hoy es completar la clase que empezamos la semana pasada, donde yo hablé de básicamente la introducción de la endocrinología, y hoy vamos a completar ese mecanismo en relación a poder entender cómo se comportan desde el punto de vista fisiológico el sistema endocrino. Voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien, Evelyn? Sí, perfecto. Bien. La semana pasada habíamos llegado hasta acá, yo esto no lo había mostrado, y hoy presento cuál es el esquema metabólico de las hormonas. Se han descrito en los últimos 150 años 3 grupos de hormonas: las hormonas aminas, las hormonas esteroides y las hormonas polipéptidos. Aquí Profe, se ¿pudo agrupan. compartir ahí? ¿Compartió ya en la pantalla? A ver, espéreme. No se llega a ver. A ver, espéreme un minuto. A ver. Ahora. Ahí está por compartir. A ver si entro. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Decía que habíamos llegado hasta aquí nombrando las hormonas, nombrando su composición, y hoy, digamos, según el comportamiento metabólico y el esquema metabólico que tienen esas hormonas, se han descrito 3 grandes grupos. Las hormonas aminas, las hormonas esteroides y las hormonas polipéptidos. Las hormonas aminas son las que se encuentran en la glándula hipófisis en sus 2 partes, ya sea la adenohipófisis o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior. En las glándulas paratiroides, el número de 4, en relación estrecha con la glándula tiroides, en el páncreas y en la placenta, vimos que se comportaba como una glándula, obviamente, desde su creación y producción y formación durante el periodo del embarazo hasta la expulsión después del parto del niño o de la niña. Las hormonas esteroides se encuentran en la corteza de la glándula suprarrenal, y en las gónadas, los ovarios o los testículos. Y las hormonas polipéptidos se encuentran en la médula de la glándula suprarrenal y en la glándula tiroides. ¿Cuál es la función de las hormonas? ¿Para qué necesitamos hormonas en nuestro organismo? Desde la vida intrauterina hasta el último día de nuestras vidas. Desde la vida intrauterina hasta el último día de nuestras vidas. Para crecimiento y desarrollo, para producción, utilización y almacenaje de energía, para mejorar y mantener el medio interno, digamos, en equilibrio, para la reproducción, para acciones complejas metabólicas y básicamente para la regulación de procesos biológicos requiriendo una o varias hormonas. Cuando uno habla de la acción de esa hormona, debe regular la secreción hormonal. Hay un mecanismo que se llama mecanismo de retroalimentación o feedback. Que es el principal mecanismo regulador que controla la síntesis primero y después la secreción hormonal. Nuestro sistema nervioso va a censar
la propia hormona y las concentraciones basales, básicamente, para indicar si aumentó o disminuyó en su formación, o si necesito que aumente su formación, o sea, su síntesis, o disminuya y se inhiba esa formación porque tengo la concentración necesaria para circular en sangre. Recordar de la primera clase que la hormona era la expresión a una sustancia que a muy bajas concentraciones iba a provocar cada una de las funciones que yo nombré. Y entonces acá veo, ¿sí? Esquema de retroalimentación o feedback, dice, mediante estimulación del sistema nervioso, las hormonas tróficas liberan hormonas tróficas y hormonas inhibidoras de la liberación. A esto yo denomino mecanismo de retroalimentación. Y acá tengo que tener en claro dos grandes momentos. El eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo es un núcleo importante ubicado anatómicamente en la región del diencéfalo, lo mismo que la hipófisis es una glándula. Este eje hipotálamo-hipófisis es intervenido por los factores liberadores de las futuras hormonas tróficas. ¿Sí? Y la hipófisis, liberando al torrente sanguíneo estas hormonas tróficas, va a impactar sobre las glándulas que a su vez van a producir hormonas propias que van a ir a los órganos efectores. Cada uno de estos momentos es censado por el sistema nervioso que dice, hipotálamo, no liberes más factores liberadores. O, hipófisis, no liberes más hormonas tróficas. O, glándula X, inhibí la secreción de tu hormona porque la concentración basal que tenés en sangre es óptima para que esa glándula u órgano efector siga funcionando, para que ese órgano efector siga funcionando. O al revés, el sistema nervioso le va a decir, hipotálamo, libera más factor liberador para que la hipófisis produzca hormonas tróficas, porque la glándula X necesita volver a la concentración basal. Esto es en condiciones fisiológicas normales. Cuando esto se altera y uno comprueba eficientemente mediante la clínica y después mediante pruebas de laboratorio que se ha alterado, aparece la presencia de la patología que va a ser descripta en la materia que van a cursar en tercer año. Regulación de la secreción hormonal. Esto, mecanismo de retroalimentación o feedback, generalmente es negativo. A mayor concentración de una hormona X en sus tejidos de acción, disminuye el estímulo para su formación y viceversa. Recordar que la hormona es una sustancia que a muy baja concentración en el contexto de su circulación sanguínea provoca efectos. El efecto buscado por esa hormona. Vamos a seguir. Esto no va. Bien. ¿Cómo es la estructura química de las hormonas? ¿Sí? Este es otro concepto importante que a veces no se tiene en cuenta. Hay hormonas peptídicas, hormonas esteroideas y hormonas tiroideas propiamente dichas. Las hormonas, desde el punto de vista químico, peptídicas son la FSH y la LH, la folículo estimulante y la luteinizante, grandes péptidos, ¿sí? Péptidos intermedios, la insulina, ¿sí? Y pequeños péptidos es la hormona del crecimiento. Las esteroidas derivadas de la molécula colesterol son aquellas que van a tener un núcleo esteroide intacto, como los corticosteroides, y un núcleo esteroide abierto, como la vitamina D. Y luego las tiroideas, valga la redundancia, la T3 y la T4 y la calcitonina. La T3 y la T4 y la calcitonina. Las peptídicas, que las vuelvo a repetir, pueden ser con grandes, intermedios o pequeños péptidos. Por ser hidrosolubles no cruzan la membrana plasmática, o sea, no cruzan la membrana lipídica, por ser hidrosolubles.
Recuerden que la membrana plasmática de nuestras células es una bicapa lipídica a predominio de fosfolípidos que tiene lo que se llama una cualidad importante que es la permeabilidad selectiva. En esa permeabilidad selectiva aparece esto de ser hidrosoluble o no hidrosoluble. Entonces, las peptídicas no van a atravesar la membrana plasmática. Van a interactuar y se van a relacionar con esa célula con sus receptores en la superficie externa de las membranas celulares. Vamos a ver a la mitad de la clase cómo una hormona se relaciona con la célula, ya sea con el receptor en la membrana o con un receptor adentro de la célula, receptor que voy a denominar intracelular. ¿Cómo es la cuestión de las hormonas esteroideas derivadas del colesterol? Bien, habíamos dicho que hay dos ejemplos que tienen un núcleo esteroide intacto, que son los corticosteroides, y la que tienen un núcleo esteroide abierto, que es la vitamina D. En ambas se requiere de la participación de varias enzimas para la transformación de una molécula. La molécula es el colesterol. La molécula es el colesterol. El primer paso para que esta, entre comillas, hormona con composición química esteroide pueda ejercer un mecanismo de acción es internalizar la hormona libre a la célula. Esa interacción se podrá dar con receptores intracelulares que podrán estar en el citoplasma o en el núcleo. Principal diferencia con las hormonas peptídicas, que habíamos dicho que se van a relacionar con la célula por el receptor de membrana. El complejo hormona-receptor va a actuar como un segundo mensajero. ¿Qué significa esto? Que esté en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula, este complejo va a desencadenar la acción de la hormona e incluso la liberación al torrente sanguíneo. El complejo hormona-receptor activa o inactiva un fenómeno celular presente en diferentes acciones de la célula, que es la transcripción genética. Y esto, digo, también va a activar o inactivar la formación de proteínas que van a modificar la función celular. En este caso, la función de la producción y liberación de la hormona. La mayoría de estas hormonas esteroideas son proteínas y son muy específicas. Y se pueden localizar en la superficie de la membrana celular, las hormonas peptídicas, en el citoplasma, las hormonas esteroides, y en el núcleo de la célula, las hormonas tiroides. ¿Sí? Estos receptores de hormonas son importantes porque son, vuelvo a lo mismo, a la estructura proteína. Pero fíjense cómo difieren, y es importante porque es lo que se estudia, ¿para qué? Básicamente para mejorar la acción hormonal, la acción de la hormona X ante determinada situación. ¿Cuál es la función de los receptores de las hormonas? Es el cambio de la permeabilidad de la membrana para que pueda ingresar, la activación de alguna enzima intracelular para acción de esa hormona y la activación genética. La activación genética que va a provocar síntesis de ARN y formación de proteínas reguladoras. Estos receptores de membrana en general están en reposo. En general están en reposo. Tienen una regulación positiva, esto es, aumento en los sitios activos del receptor posterior al estímulo de la hormona, regulación positiva, reconocen a esa hormona y se ponen activos, y regulación negativa, a mayor cantidad de hormona, menor número de receptores para su transporte y viceversa. Lo que hay que tener en claro es que este complejo que se realiza, mejor dicho, que se forma entre la hormona y el receptor, siempre es internalizado, es introducido al interior de la célula. Ahora vamos a ver por qué. Una vez que tengo en claro
el esquema metabólico, los receptores de membrana y la estructura química de las hormonas, puedo hablar de lo que es la síntesis de las hormonas. Se han identificado en los últimos 50 años aproximadamente 150 mediadores químicos que pueden incluirse en 3 categorías: pépticos o sus derivados, esteroides y aminas. Es decir, se han descrito aproximadamente 150 sustancias que tienen forma de hormona, y que, como vimos, metabólicamente y desde el punto de vista químico, tienen una estructura péptica, esteroide o amina. ¿Dónde se almacenan las hormonas? Resulta que las sintetizo y las tengo que almacenar. La mayoría de los órganos endocrinos que describimos en la primera clase tienen una capacidad limitada para almacenar las hormonas que ellos sintetizan. ¿Esto por qué se da? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que me permite explicar esto? Esto es debido a que tienen la dificultad de las hormonas para incorporarse a los compartimentos del organismo, ya sea asociarse a lípidos, asociarse a precursores de hidrato de carbono o asociarse a las proteínas. Por eso es limitado el almacenamiento. A pesar de que los tejidos poseen, cada una de nuestras células, organelas capaces de almacenar hormonas, el almacenamiento siempre es limitado. ¿Sí? Entonces digo, en esto es importante porque después vamos a ver que en general la mayoría de estas hormonas con capacidad limitada de almacenamiento están en forma inactiva y va a suceder el estímulo para que se activen y cumplan la función fisiológica correspondiente. ¿Cuáles son las excepciones a este almacenamiento? Siempre hay excepciones. Dice, la glándula tiroides tiene una reserva para 15 días en forma de un precursor, que es la tiroglobulina. Esta tiroglobulina, este precursor, va a activarse y va a estimular la secreción de T3 y de T4. ¿Cómo libero yo una hormona? ¿Cómo libero yo una hormona? ¿Cómo se libera esa hormona? La liberación de las hormonas al torrente sanguíneo, usando como tráfico y distribución el sistema circulatorio, generalmente requiere de la conversión de sustancias insolubles a solubles. Insolubles a solubles, porque pasan a un medio líquido. Otro mecanismo es exocitosis de gránulos de almacenamiento. La exocitosis era un transporte activo del interior celular al exterior, o a la difusión pasiva de las nuevas moléculas sintetizadas. Entonces digo, ¿cómo yo libero hormonas? Por la conversión de sustancias insolubles a solubles, por un mecanismo de transporte activo llamado exocitosis, que generalmente forma un gránulo de almacenamiento y lo libera, en este caso al torrente sanguíneo, o por la difusión pasiva. ¿Sí? La difusión pasiva es un transporte pasivo de una sustancia determinada de las nuevas moléculas sintetizadas. Liberación. ¿Cuáles son los mecanismos para la liberación? Dice, las hormonas proteicas se forman como grandes péptidos. ¿En dónde? ¿Qué es el RER? El retículo endoplásmico rugoso, una de las organelas constitutivas del citoplasma de nuestras células. Se desdoblan en prohormonas, es decir, en precursores de esa futura hormona, y posteriormente en otra organela de nuestro citoplasma, el aparato celular o el aparato de Golgi, se transforman en vesículas secretoras, se transforman en una estructura que, mediante alguno de los 3 mecanismos que nombré antes, va a permitir su liberación al torrente sanguíneo. Conversión de sustancias insolubles a solubles, como por ejemplo las hormonas tiroides.
Por el mecanismo de la exocitosis, la insulina, y la difusión pasiva a través de los tejidos, los glucocorticoides secretados por la glándula suprarrenal. ¿De qué manera yo libero también hormonas? Y acá hablo del modo de liberación, el modo de liberación. La liberación puede ser periódica o cíclica. Periódica o cíclica. Y acá voy a encontrar la R, que ven acá, es de ritmo. La R es de ritmo. Un ritmo ultradiano, ciclos de liberación de minutos a horas. Un ritmo circadiano, modo de liberación en días. Un ritmo infradiano, modo de liberación en meses. Y un modo de liberación pulsátil, por pulsos ante un estímulo determinado. ¿Cómo voy a transportar yo esta hormona o esta cantidad descriptas de hormonas? Hago un paréntesis, faltando menos de un minuto, nos desconectamos, creo que ya lo dijo Evelyn, pero lo repito, y nos volvemos a conectar con la misma dirección. El transporte de estas sustancias llamadas hormonas está dado por la sangre, por los líquidos extracelulares, por el sistema linfático, otra vía de conducción circulatoria que tiene nuestro organismo. ¿Hacia dónde? Hacia los sitios de acción y a los sitios de degradación. Ahora vamos a ver qué es la degradación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transporto yo una hormona? Por el sistema linfático, por el torrente sanguíneo y los líquidos extracelulares. ¿Hacia dónde? Hacia el sitio de acción o hacia el sitio que voy a degradar. Hacia el sitio que voy a degradar esa hormona. Al sitio de acción de la hormona o al sitio de degradación de la hormona. El plasma, dice, y esto es importante, ahora lo aclaro, es el medio pasivo de difusión de las hormonas peptídicas, lo que explica la corta vida media de la mayoría, de 3 a 7 minutos. Esto es un ejemplo para uno de los 3 grupos metabólicos. ¿Y qué es el plasma? El plasma es, en el tejido sanguíneo, el componente líquido. El tejido sanguíneo tenía 2 componentes. El componente líquido llamado plasma y el componente celular, que eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bueno, el plasma, como medio pasivo de difusión de las hormonas, las transporta, pero les da una vida media corta, muy corta, de 3 a 7 minutos. Fíjense la capacidad de producción, secreción, síntesis que debe tener nuestro organismo para mantener constante la concentración basal de esa hormona en términos fisiológicos normales. Las hormonas no hidrosolubles son transportadas por su unión a proteínas transportadoras. El ejemplo de estas son las hormonas tiroideas y las hormonas esteroides. Estas hormonas unidas a proteínas no penetran en los tejidos y se mantienen como un reservorio. Y solo una pequeña fracción de estas hormonas está libre en el plasma y es biológicamente activa. ¿Dónde se produce la degradación hormonal? La degradación de esta sustancia llamada hormona. La concentración plasmática de una hormona va a depender de qué? Primero de lo que secreté, de la cantidad en el contexto de la secreción y de la depuración metabólica de esa sustancia. La depuración me va a llevar a la degradación. En la depuración metabólica de las hormonas están comprometidos varios mecanismos que ahora vamos a describir. Pero digo, ¿de qué va a depender esta degradación? Primero, de cuánto secreté, ¿sí? Y segundo, de la acción de varios mecanismos. Una porción de degradación es eliminada intacta por la orina o a la bilis.
una porción es eliminada intacta por la orina o a la bilis. La porción mayor es degradada o inactivada en los órganos efectores, en el hígado y en el riñón. Las hormonas proteicas son degradadas por otras proteínas que toman forma de enzima, denominadas proteasas. Entonces, estos son los mecanismos básicos de degradación hormonal. Intacta por orina o bilis, una porción mayor degradada o inactivada en los órganos en los cuales impactó, en los órganos efectores, en el hígado o en el riñón, y otras por acción de proteínas con acción enzimática. ¿De qué depende la producción hormonal? ¿Y a qué denomino producción hormonal? La concentración hormonal plasmática está determinada primariamente por el grado de formación. ¿Qué significa esta aseveración? Que la concentración plasmática basal de X hormonas me va a demostrar si verdaderamente mi sistema endocrino, vamos a dar un ejemplo, vamos a medir estrógenos en mujeres, mi eje hipotálamo, hipófisis, ovario, hipotálamo, hipófisis, ovario, está funcionando en condiciones normales para que se produzca la necesidad de estrógenos que tiene la mujer a lo largo de la vida. Y eso lo mido como con una muestra de sangre y mido la concentración plasmática de esa hormona en ayuna, por ejemplo. La producción hormonal también se consigue por el mecanismo descrito hace 20 minutos, esto de el mecanismo de retroalimentación. Si mi cerebro sensa que ha disminuido la concentración plasmática de la hormona H, estimula y le avisa al hipotálamo para que libere factores liberadores de hormona. Esos factores liberadores de hormona estimulan la hipófisis, que libera hormonas para producir la hormona H en el órgano H a distancia. Producción hormonal, dice. Esto se consigue por medio de la mayoría de los fenómenos de retroalimentación. ¿Produzco por qué? Porque mi sistema nervioso sensa que ha disminuido la concentración basal. Si no, si la producción es estable y la concentración basal es estable, produzco al ritmo que tengo que producir. Ahora, si hay algún evento fisiológico o fisiopatológico, aumento la producción. Y si no aumento la producción, aparece la expresión clínica de la disminución de la concentración plasmática de esa hormona, y después eso se va a corroborar con pruebas de laboratorio para ver si verdaderamente es real esa expresión clínica de la disminución de la concentración plasmática basal de esa hormona H. Profe, ahí cortamos y volvemos a ingresar. Exactamente. Muy bien, Evelyn. Menos mal que la tengo usted.